Incas, Mochica, Nazca, incluso Ichma son sociedades del pasado andino bastante conocidas. Y casi toda la divulgación más mainstream, más común sobre la arqueología andina se centra en ciertas zonas, ¿no? De la costa norte, quizás la costa central, la zona del Cusco, pero muy poco se sabe, pero muy poco se difunde la historia de la costa extremo sur, por ejemplo, o de la selva peruana. Es por eso que en este episodio vamos a hablar de la cultura chiribaya, un fenómeno que aparece contemporáneo con Tiwanaku en el siglo VIII, que sobrevive a este estado altiplánico, hasta que finalmente desaparece en la primera mitad de los desarrollos regionales tardíos, en una época de cambios medioambientales, cambios políticos, que afectan a todos los Andes centrales. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio de Más de 200 hablaremos de el señorío Chiribaya del Valle de Osmore. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Tupac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Un tema que siempre es bueno tener en cuenta cuando hablamos de sociedades de épocas sin documentación escrita es que los nombres que reciben les fueron dados por los y las investigadoras que se han dedicado a su estudio. No es el nombre con el que estas sociedades se conocieron a sí mismas. Este es el caso de los mochicas, por ejemplo, de los que no sabemos realmente cómo se llamaban a sí mismos ni cómo lo llamaban sus vecinos, a diferencia del Tahuantinsuyo o el estado Chimú, documentados en el siglo XVI. ¿Por qué es importante reconocer esto? Pues porque al nombrar un fenómeno se puede caer en muchos supuestos que no son necesariamente ciertos. Nuevamente, durante muchas décadas se consideró que la cultura mochica era una unidad política, cultural y étnica, hasta que los avances en las investigaciones arqueológicas demostraron que no solo había considerables diferencias entre los del norte y el sur, sino que tampoco existió un único estado que conquistó toda la costa norte, tal como hemos tratado en uno de nuestros primeros episodios. Otro ejemplo que también hemos tocado es el de la Nación Huanca. Con este nombre se popularizó la idea de una unidad política y cultural en todo el Valle del Mantaro, cuando realmente no existieron ni reyes ni estados, y más bien se tenía una región con poblados enfrentados entre sí, pero que compartían algunos elementos culturales. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, ya podemos hablar de lo que conocemos como cultura chiribaya. Descubierta por Enrique Gersi en la década de los 50, a partir de sus excavaciones de rescate en el valle de Osmore, Moquegua, esta cultura arqueológica fue definida a partir de su cerámica polícroma, con motivos geométricos pintados en negro, marrón, rojo, blanco y anaranjado, además de sus textiles de gran calidad, que, gracias al clima seco de la costa sur, se preservaban muy bien como parte de los fardos funerarios en los cementerios. A partir de estos elementos de la cultura material, y sobre todo de la cerámica, los posteriores estudios definieron la ocupación de esta cultura entre el Valle del Tambo, el valle costeño más al sur de Arequipa, y el de Azapa, en el norte de Chile. A partir de las características de su estilo cerámico, se consideró que Chiribaya surgió de las colonias Tiwanaku asentadas en el sur andino, sobrevivió al descalabro del estado altiplánico y continuó con su desarrollo a partir de su centro en el Valle Bajo de Osmore hasta mediados del siglo XIV. Sin embargo, en toda la amplia región atribuida al control de esta cultura, no se han encontrado evidencias de una centralización política más allá del sitio de Chiribaya Alta. Este asentamiento fue el más extenso,
razón por la cual fue considerado el centro político y ceremonial Chiribaya. Pero, a diferencia de otras sociedades costeñas, no encontramos ningún tipo de arquitectura monumental ni áreas de reuniones públicas, desde donde las élites Chiribaya, de haber existido, hayan podido controlar su territorio y su población. Una propuesta importante para intentar comprender la organización sociopolítica de los Chiribaya fue el estudio que dirigieron María Cecilia Lozada y Jane Wickstra en varios asentamientos del Valle de Usmore. Estas autoras pudieron demostrar, primero, que los Chiribaya constituyen un fenómeno netamente local. Los estudios de bioantropología demostraron que existe una mayor afinidad biológica entre los Chiribaya y las poblaciones del formativo de Moquegua, y no con los entierros tiwanaku de la segunda mitad del primer milenio. Lo que sí es cierto es que su cerámica fue influenciada por las colonias tiwanaku. Es por ello que debemos tener mucho cuidado al interpretar una similitud estilística como el resultado de una migración o de una conquista. Podría tratarse solamente de una influencia producto de sociedades en contacto, como se dio en este caso. A estas evidencias le sumamos que los fechados radiocarbónicos ubican el desarrollo Chiribaya como contemporáneo a Tiwanaku. En otras palabras, hubo una estrecha relación con este estado, pero sin observarse una dependencia. Es más, el fenómeno Chiribaya termina siendo contemporáneo con las ocupaciones Tumilaca, que sí son herederas de las colonias Tiwanaku y que se asentaron también en el Valle de Osmore, conviviendo con los Chiribayas locales. Otro punto que trabajaron Lozada y Wickstra fue la organización social Chiribaya. Las arqueólogas plantearon que en la costa extremo sur se instaló un señorío, inspiradas en la documentación de la costa norte publicada por María Rostorowski. Y bueno, ¿a qué se refieren con un señorío? ¿Qué tipo de sociedad están caracterizando? El modelo de María Rostorowski plantea que existieron grupos especializados a lo largo de la costa peruana, pescadores y agricultores principalmente, artesanos de todo tipo y, en el caso de Chincha, mercaderes. Estos grupos tendían a ser endogámicos, tenían su propia cultura y establecían una relación de interdependencia entre sí, unificados por un señor en la cima de la jerarquía política. Debo añadir que este modelo tendría que tener una mayor precisión. En el caso de Chincha tenemos un estado bastante jerarquizado, que luego pasa a ser parte de la estructura inca, mientras que las pequeñas entidades políticas de la costa norte no parecían tener clases sociales diferenciadas, solamente unas jerarquías. Es más, Lozada y Wickstra ponen como ejemplo al señor Disipán, otro caso en donde un estado lograba amasar el poder necesario para iniciar obras monumentales con los entierros de los gobernantes. Claramente se tratan de entidades políticas muy distintas, más allá de la escala de construcción, de la escala de la fuerza de trabajo movilizada. Pues bien, ¿cómo entienden entonces a los Chiribaya? ¿Se trata de un señorío con su señor en la cima de la jerarquía y su población de especialistas? Felizmente se tiene bastante información de varios cementerios Chiribaya de Osmore, aunque aún falta complementar con más información sobre las ocupaciones domésticas. En San Jerónimo, una aldea ubicada a unos 200 metros de la línea de playa, los entierros masculinos incluyen instrumentos de pesca como anzuelos, arpones, pesas, redes, sogas, flotadores y barcos en miniatura, mientras que las mujeres tenían instrumentos textiles. Además, los depósitos estaban rellenos con anchovetas y el análisis de la dieta encontró que su principal fuente de alimentación era de origen marino. Mientras que en el caso de Chiribaya Baja y El Yaral, alejados de la línea de playa, los entierros no presentaban herramientas de pesca y más bien tenían abundantes restos vegetales cultivados. La dieta también incluía una mayor proporción de cultivos. Otra diferencia notable en la cultura material era la cerámica, encontrándose diferencia entre las vasijas de San Jerónimo y las de los demás sitios ubicados valle arriba, y que estaban asociados con campos de cultivo y canales. Es más, las vasijas de San Jerónimo presentan más similitudes con la cerámica de otros sitios costeros, como el Pino en el Valle del Tambo, señalando una relación
entre las poblaciones de pescadores de distintos valles. Pero quizá la diferencia más notable entre la aldea de pescadores y la de agricultores sea la deformación craneana. En San Jerónimo hay una mayoría absoluta de cráneos con deformación anular, que es la deformación en donde la cabeza toma una forma cónico-alargada, mientras que en Chiribaya Baja y el Yaral, la deformación es fronto-occipital, en donde la parte frontal y trasera del cráneo crece de manera aplanada y los costados se estiran. Teniendo en cuenta que la deformación craneana es un proceso irreversible que empieza desde que las personas son bebés, este es un marcador de identidad bastante importante que define a una persona por el resto de su vida. Estos marcados contrastes apoyan la hipótesis inicial. Los Chiribaya estuvieron organizados en asentamientos de especialistas, en este caso, pescadores y agricultores, cada uno con sus propias características culturales y no solamente en su trabajo, sea con la cerámica, sea con el patrón funerario, o sea con la deformación craneana. Entonces, ¿cómo podríamos identificar algún tipo de unidad sociopolítica? Estos grupos de especialistas podrían haber sido autónomos. Pues para eso tenemos que recurrir al sitio de Chiribaya Alta. Ubicado a 7 kilómetros de la costa, es el asentamiento Chiribaya más grande que se ha encontrado y cuenta con varios cementerios. ¿Y por qué tendrían diferentes áreas para cementerios? La hipótesis es que cada cementerio representaría a una población distinta dentro de este señorío. De hecho, los estudios han descubierto que el cementerio 4 cuenta con una cantidad mucho mayor de individuos con deformación anular, típica de los pescadores, mientras que otros como el 5 y el 6 no cuentan con ninguna persona con deformación anular. En otras palabras, parece que las poblaciones de los poblados de pescadores y las poblaciones de los poblados de agricultores se están enterrando en distintos cementerios del asentamiento de Chiribaya Alta. Otro hallazgo importante en el sitio fue el entierro 419, recuperado del cementerio 7. Es el único entierro múltiple del sitio y consta de un hombre con deformación fronto-occipital y dos mujeres con deformación anular, acompañados del ajuar más rico excavado hasta ahora en los contextos Chiribaya. Entre otros materiales, tenemos objetos de oro y cobre, extraños en esta cultura, 3 literas y varias vasijas del estilo usado por los pescadores. El hombre estaba acompañado de una azada, un arco, instrumentos musicales y varios cráneos y pezuñas de camélidos, mientras que las mujeres estaban asociadas con instrumentos de textilería. Las características de ese entierro nos permiten inferir que se trata de un individuo de alto rango, con identidad de agricultor, como lo señala su cráneo y los objetos que lo acompañan, acompañado de mujeres de comunidades de pescadores, como lo indica su cráneo, enterrado con vasijas de pescadores y con símbolos de prestigio como los metales y, aunque parezca sorprendente, camélidos. ¿Y por qué los camélidos? Porque un trabajo importante en la costa sur era el de los pastores, que probablemente haya sido uno de los grupos de especialistas en los cuales se habría dividido la sociedad chiribaya. Gracias al trabajo de los pastores, se podía obtener la lana necesaria para los finos tejidos elaborados por los chiribaya. El análisis de la dieta de los animales recuperados nos permite saber que fueron criados en la costa, seguramente aprovechando las fuentes de agua y las lomas, otrora abundantes en ese medio, y no fueron importados desde la serranía vecina. Estos camélidos no fueron abundantes en la dieta de toda la población chiribaya, probablemente debido a su importancia como productores de fibra, por lo que aquellas personas que podían permitirse enterrarse con numerosos cráneos y pezuñas debían detentar cierto poder dentro de la sociedad. Además, los camélidos podían ser utilizados en las caravanas, con los cuales se establecían las redes comerciales que les permitían acceder a bienes exóticos, como los metales. Es por ello que el entierro 419 es tan importante. Para los de Wixtra se trataría del entierro de un señor de Chiribaya. Todo el contexto funerario representa esa unión necesaria entre los especialistas en los cuales se dividió la población del Valle de Osmore, pescadores y agricultores, probablemente hermanados por medio del matrimonio, pues es posible que las mujeres enterradas hayan sido sus esposas.
De esta manera, Chiribaya Alta sería el centro político y, gracias a la concentración de cementerios, también el centro simbólico de los Chiribaya. Faltan aún más trabajos para identificar si es que existían artesanos especializados, así como en la costa norte, pero por lo menos encontramos una diferencia fundamental entre la línea de playa y el valle adentro. Y bueno, antes de finalizar, me permito plantear un tema a debate. No es tampoco una idea novedosa, pero sí es un campo abierto para las contribuciones de futuras investigaciones. ¿Podemos hablar de la existencia de un señorío Chiribaya? A lo que voy es que la propuesta de Losada y Wixtra considera que el señorío propuesto abarcaría gran parte, si no es que todo, del territorio de la cultura Chiribaya. Sin embargo, las diferencias entre las poblaciones pescadoras y agricultoras no son exclusivas de quienes usaban la cultura material Chiribaya. Los agricultores Tumilaca también presentaban una deformación fronto-occipital, así que parece ser un marcador entre especialistas de diferentes culturas antes que un rasgo típico de una sola cultura. A esto le podemos agregar que en varios sitios se ha encontrado una combinación de cerámica Chiribaya, cerámica hilo Tumilaca y cerámica hilo Cabuza, otros dos estilos contemporáneos, mientras que asentamientos Tumilaca se instalaron cerca de la línea de playa también. Vemos entonces que no nos encontramos con una cultura Chiribaya con un territorio exclusivo, sino que se cruza, se relaciona con otras culturas. Si a eso le sumamos que también existen ciertas diferencias entre la cerámica del resto de los valles, desde el Tambo a Azapa, podríamos encontrar un panorama sociopolítico mucho más fragmentario. Personalmente considero que hay evidencias bastante sólidas para plantear que el Valle Bajo de Osmore se organizó como señorío tal como lo proponen Losada y Wixtra, con sus especialistas y una suerte de élite que lograba acumular ciertas riquezas, pero sin llegar a constituirse como una clase diferenciada que pudiera comandar grandes proyectos de obras públicas. Pero que este señorío haya unificado toda la costa extremo sur peruana y el norte de Chile es una propuesta que necesitaría de más investigaciones, más excavaciones, más análisis. Como comenté al inicio, a mediados del siglo XIV, la cultura chiribaya desaparece. Me refiero por supuesto a su cultura material. La población como tal no se desvanece en el tiempo. Se ha planteado que la crisis de este sistema político llegó por los fuertes cambios medioambientales que azotaron los Andes durante la época. En el altiplano del Titicaca llevó a una escalada en los conflictos bélicos, que se expresó en la construcción de las pucaras en la cima de los cerros, como vimos en nuestro episodio sobre las guerras andinas. Pero en la costa extremo sur el escenario fue muy distinto. Luego de varias sequías, aluviones provocados por el fenómeno del Niño habrían destruido los canales y campos de cultivo. Valgan verdades, se trata de una hipótesis discutida. Fenómenos del Niño han existido siempre y la gente ha sabido salir adelante. Pero sigue siendo una hipótesis. Así que seguiremos a la espera de nuevos trabajos que nos permitan responder esta y otras preguntas sobre la historia de la región de Moquegua y del sur andino en general. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Más de 200 y sobre todo espero que les haya gustado conocer un poco más sobre esta cultura arqueológica tan poco conocida, tan poco divulgada, pero sobre la cual hay bastantes estudios, sobre todo de su cerámica y de sus entierros y de sus textiles, por las excelentes condiciones de preservación de la costa sur peruana. Y si ustedes llegan a visitar Moquegua, si ustedes llegan a visitar Hilo, vayan a su museo, donde tienen una gran colección, producto de los trabajos de investigación que han venido realizando varios colegas arqueólogos. Antes de pasar a la bibliografía, quisiera agradecer a nuestros Patreon por su constante apoyo a este proyecto. Gracias a Iván Villarreal, a Joshua Aramburu Mantovani, a Lindo Blair, a Arturo JL, a CBZ y a Franca Barca. Para todo aquel que quiera contribuir con nosotros puede hacerlo vía Patreon. Estamos como Más de 200 podcasts de historia andina.
Y bueno, pueden apoyarnos desde $1 en esta plataforma de mecenazgo. Y si desean de suscribirse luego, pueden hacerlo. Recuerden que los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en todas las plataformas, en Evox, en Spotify, en YouTube. Y continuaremos con la cuenta de Twitter, en donde también compartimos el trabajo de otros colegas divulgadores de otras regiones del mundo. Allí nos pueden encontrar como @más de 200, 200 en números. Y déjenos siempre sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias sobre este y los demás episodios que hemos sacado y que seguiremos sacando. Sobre las fuentes, hay dos libros que son de muy fácil acceso. Un primer trabajo que pueden tomar como introductorio es el de Adán Umire y Ana Miranda, del 2018, Cultura Chiribaya, Arena, Hombre y Mar, que fue publicado por el Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. Es un trabajo que es una intro muy sencilla de leer, aunque creo que le faltan consultar más fuentes en inglés. Tienen las cosas más básicas para conocer cómo identificar material chiribaya, por ejemplo la cerámica, los textiles, los tipos de asentamientos. El siguiente trabajo que me parece vital para comprender lo que es Chiribaya es el de María Cecilia Lozada y Jim Wickstra, El señorío de Chiribaya en la costa sur del Perú, en donde plantean su modelo de cómo identificar un señorío arqueológico de la costa. Este libro fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y siempre lo veo en las ferias del libro, entonces no sé si lo siguen reimprimiendo, pero allí lo pueden conseguir, y ahora que se viene la Feria del Libro de Ricardo Palma, pueden aprovechar para hacerse de uno. Y finalmente, un trabajo más especializado. Hay muchos más artículos, pero yo recomiendo este porque toca un tema específico, ¿no?, de los pastores. Un trabajo de María Cecilia Lozada y otros colaboradores, titulado Camelit Herders, The Forgotten Specialists in the Coastal Señorío of Chiribaya, Southern Peru, publicado en Andean Civilization, A Tribute to Michael Mosley. Disculpen mi terrible dicción en inglés. Y bueno, este artículo en específico está centrado en el análisis de los restos de camélidos recuperados de los cementerios de los diferentes sitios Chiribaya. Y bueno, allí es que sustentan el por qué este animal era un símbolo de prestigio importante para esta cultura. Y bien, eso sería todo. Nuevamente, gracias por escucharme. Los espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.